tal? Saludo con mucho gusto a todos quienes nos ven. El día de hoy analizaremos cuál es el proceso de despacho de mercancías como parte de la materia de derecho aduanero. Por principio de cuentas, señalar lo que establece el artículo 35 de la Ley Aduanera, el cual preceptúa que el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías a territorio nacional y a su salida, mismos que deben realizar quienes introducen o extraen mercancías de territorio nacional. Ahora vamos a conocer cuáles son las formalidades que establece este proceso y enseguida profundizaremos acerca de un caso que sucedió en el estado de Michoacán, donde se suspendieron las exportaciones de aguacate al no cumplirse con los lineamientos establecidos para este rubro. Vamos a verlo. Uno de los puntos establecidos en la ley es verificar que las mercancías cumplan con las leyes y regulaciones. De esta manera, la ley aduanera refiere que quienes introduzcan o extraigan mercancías de territorio nacional destinándolas a un régimen aduanero están obligados a transmitir a las autoridades aduaneras a través del sistema electrónico un pedimento con información referente a las citadas mercancías en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria. En este sentido, señalar que en los años 2022 y 2024 respectivamente, se suspendió la exportación de aguacate a Estados Unidos desde Michoacán, esto luego de que se presentaron incidentes en materia de seguridad. La primera ocasión ocurrió debido a que un inspector del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, recibió una llamada telefónica en la cual le realizaron amenazas y posteriormente otros agentes resultaron vulnerados en su integridad durante un bloqueo carretero ocurrido en la meseta purépecha. Fue así que el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos decidió pausar, hasta nuevo aviso, las actividades de inspección de aguacate en Michoacán. Entonces, los recintos fiscales fueron cerrados a la exportación desde Michoacán de este fruto. Con ello, el despacho aduanero de aguacate quedó en pausa. Ciertamente, el impacto económico para Michoacán fue elevado, al registrarse pérdidas económicas que oscilaban entre los 7 y los 7.5 millones de dólares al día. Derivado de esto, las autoridades trabajaron en la materia y el asunto pudo destrabarse. Vamos a conocer de qué manera fue que se llegó a una solución. De acuerdo con el plan de trabajo para la exportación de aguacate Hass de México a Estados Unidos, personal de la Agencia Sanitaria Estadounidense inspecciona el aguacate que se va a exportar y una vez autorizado se moviliza a los empaques para su acondicionamiento. Tras una serie de negociaciones en las que participaron autoridades federales y estatales, quienes dieron a conocer que se estableció un acuerdo que incluye un modelo de seguridad para los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, así como la certificación ambiental del cultivo de aguacate y la protección laboral para los trabajadores de esas áreas. En este sentido, el pedimento es una pieza clave que debe de cumplirse dentro de lo que es el derecho aduanero. Vamos a conocer a detalle en qué consiste. El pedimento es un documento aduanero por medio del cual el importador o exportador manifiestan a la autoridad aduanera, en forma escrita, la mercancía a introducir o a enviar fuera de territorio nacional, la clasificación arancelaria, el valor normal o comercial, los impuestos a pagar y el régimen aduanero al que se destinarán las mercancías. Realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento ante el módulo del mecanismo de selección automatizado en las instalaciones de la aduana. El reconocimiento aduanero es la revisión documental del examen de las mercancías, así como de sus muestras para allegarse de los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado. Se practica en el recinto fiscal por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria denominados verificadores aduanales, quienes revisarán la documentación anexa al pedimento que fue transmitida de manera electrónica para constatar que sea congruente. Si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que presenten las mercancías ante la aduana. Cuando la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad en la mercancía o en la información asentada en el pedimento, se levantará un acta circunstanciada de hechos donde se describa la situación y se indique el fundamento legal que se aplica al caso en particular.
Respecto a este análisis del despacho de mercancías, les invito también a que conozcamos diversas disposiciones que establece la materia, la cual debe de cumplir los exportadores, así como también las autoridades. En este sentido, resaltar que la normatividad es clara en cuanto al proceso que debe seguirse, que si bien se encuentra preceptuado en la ley aduanera, también lo referido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, es un acuerdo de libre comercio que entró en vigor el 1 de julio del 2020, mismo que también se debe cumplir en todos sus rubros, y que de no hacerlo pasa lo que ha ocurrido en 2 ocasiones en Michoacán, donde se puso en pausa la exportación. De esta manera hemos concluido con este análisis. Agradezco mucho su atención, deseándoles que tengan un gran día. Muchas gracias.